Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí en una edición más del programa que tenemos con el profesor Sebastián González todos los martes, 7 de la noche de México. Y bueno, para conversar de un tema, pues la verdad que muy interesante, lo que el día de hoy el profesor Sebastián nos trae aquí a la plataforma del canal de YouTube de Faresport. Estamos como Faresport México. Para todos aquellos que están ingresando, pueden compartir acá la entrevista, pueden incluso darle like, compartir, suscribirse al canal. Y bueno, profesor, le doy acá el pase, tenemos grandes invitados el día de hoy. Paulo, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, profesor, gracias. Y bueno, Qué un bueno, placer tener acá a todos los invitados el día de hoy. qué bueno. Darle la bienvenida a Sergio Lugo, Edmond, Alex, bienvenidos a todos, me da mucho gusto verlos a todos. ¿Cómo están? Gracias, buenas noches, bien. Muchas gracias, buenas noches. Muy bien. Qué bueno. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Un saludo para todos ustedes. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación para hablar de lo que nos gusta. Qué bueno, qué bueno. Ahí, bueno, como siempre, primero saludar a todos, bienvenidos, saludar a toda la audiencia también. Como todos los martes que decía Paulo, ¿no? Siempre vamos sacando una temática distinta. Y lo importante es que no sea un monólogo, ¿no? Uno tira el disparador, va complementando la información y después, bueno, me gustaría después que todos los compañeros vayan agregando desde su percepción, desde su experiencia, desde las dudas que puedan tener. En este tema tan puntual como los que venimos tocando ya hace varias semanas, hemos tocado la formación en el fútbol mexicano, la inserción de un futbolista juvenil a la etapa profesional, desde la planificación deportiva, bueno, varios temas, desde qué es el post del futbolista, y hoy nos toca un tema muy bueno, muy interesante de lo que es la administración deportiva, ¿no? Esto que se está dando más hoy en Latinoamérica, lo que es la gestión de un director deportivo, ¿no? Puntualmente, bueno, a mí me toca transitar esa etapa, la he vivido gran parte de mi experiencia en México, en equipos del ascenso, entre segunda y tercera división. Y después, bueno, a partir de esto que voy comentando como experiencias propias, sabemos que en el fútbol nunca hay una verdad absoluta, siempre hay infinidad de variables y cada uno va a tener su percepción y su experiencia. Así que, bueno, este es principalmente el tema que vamos a tocar hoy, lo que es la gestión del director deportivo. También darle la bienvenida a Leo, me da gusto verte, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué se va? ¿Cómo estamos? Qué bueno. Ale. Excelente, Leo, me da mucho gusto verte. Bueno, un poco Bueno. comentaba esto de dirección deportiva, es algo realmente novedoso en lo que es Latinoamérica, que generalmente, principalmente lo que fueron los equipos europeos, los que empezaron a tomar este tipo de política, que también se llama como un manager, como un gerente deportivo, un presidente deportivo, un gestor, tiene distintos rótulos, distintas denominaciones, pero la funcionalidad es la misma. Obviamente voy a tratar de tener un hilo conductor, pero sale muchísimo disparador este tema, ¿no? Se adopta esta imagen en Latinoamérica por una cuestión de que la función principalmente del director deportivo es el nexo entre el presidente y el vice o su comisión directiva con el cuerpo técnico, ¿no? Tiene cuestiones principalmente particulares en toma de decisiones por cuestiones políticas, esto es muy claro, ¿no? Muchas veces directivas buscan la función, en este caso un director deportivo, por cuestiones políticas institucionales. A veces contratan a exfutbolistas que han tenido una carrera exitosa en ese determinado club, y a veces también la cuestión, que esto lo sabemos, es el fusible, el termostato. Antiguamente el nexo era directo entre el presidente, el vice y el director técnico, y hoy para tratar de buscar si hay un hipotético cortocircuito o cualquier problema deportivo o extradeportivo, ahí entra el director deportivo para tratar de mediar y tratar de solucionar a puertas cerradas en lo que se pueda. Y estamos hablando vamos a hablar de bastantes divisionales, ¿no? Porque no es lo mismo una primera división que una liga de ascenso, las políticas que pueda tener un país determinado y otro. Entonces, lo importante en este tipo de gestión es que el perfil del director deportivo, eso lo va a decidir el presidente y su equipo de trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de perfil quiero en mi dirección deportiva? El perfil obviamente conlleva tener
conocimientos futbolísticos, es obvio, pero debe saberlos, pero también incorpora conceptos administrativos y dentro de esta administración también lleva conceptos financieros, ¿no? Porque ahí entra la función que es incorporaciones, contratos, un montón de cuestiones que es un paralelismo que antiguamente por ahí, o todavía sigue existiendo, que había el tesorero o el contador del club, hoy tiene una línea muy fina con el director deportivo que debe saber las finanzas del club, para esto tomar decisiones principalmente en la equidad de las finanzas del club, ¿no? Muchas veces se toma, el tema es un tema delicado porque vamos a abarcar muchos, ¿no? Casos. En Latinoamérica, como decía, ¿no? Se busca la imagen del éxito que ha tenido ese futbolista por una cuestión comercial, con una cuestión de resultados a futuro presidencial. Pasa mucho en la Argentina. Si quieren, fíjense el caso de Boca Juniors, que tiene a su vicepresidente segundo como Riquelme, pero es el que toma todas las decisiones. En su caso, River tiene a Francescoli, y ahí empieza el nexo entre el presidente y el cuerpo técnico. Entonces, esa es la introducción, más o menos, de cómo vamos a albergar el tema. Es complejo, es un tema que sí debe tener conocimientos más amplios de lo deportivo, porque el director deportivo ya entra en un rol protagónico en cómo se debe manifestar, cómo debe manejar los medios de comunicación y la prensa, debe tener un desarrollo más amplio en el tema de escritura y en el tema oral. No se puede dirigir como cualquiera se puede dirigir si estuviéramos en casa, ¿no? Entonces, es el que generalmente es un mediador, es el que generalmente trata de buscar, estamos hablando de situaciones por ahí conflictivas, de resultados, es donde tiene que salir a dar la cara en el tema de prensa, ¿no? Obviamente siempre es un subordinado, pero es el que toma un rol protagónico. Obviamente depende de la infraestructura y la estructura, dentro de la infraestructura como club, después tiene la estructura corporativa y la estructura deportiva. La estructura corporativa, eso lo tiene que analizar cómo está diseñado. Muchos problemas que tienen clubes, que vamos a hablar de equipos grandes que se han ido al descenso, que no la tienen, no tienen una estructura corporativa determinada. Todos hacen todo, o una cuestión de jerarquía, tomo decisiones porque es así, y no está fundamentada ni sustentada. Es importante que el director deportivo canalice la estructura corporativa, y si no la tiene que diseñar. La estructura corporativa es principalmente desde la presidencia, la vicepresidencia, la secretaría técnica, la parte administrativa, financiera, si hay contabilidad, como un anexo la parte legal, y después propiamente cómo está diseñado su rol desde director deportivo y los técnicos, el área de preparación física, cómo está diseñado la estructura de las divisiones inferiores o las fuerzas básicas, depende del país o la región o depende de la divisional. Entonces, el rol que va a tomar el director deportivo es según, esto siempre hemos hablado, que tiene que hacer un análisis, una investigación, y en base a eso en ese análisis tiene que corroborar con qué infraestructura y con qué estructura corporativa y con qué estructura deportiva cuenta. Si no la tiene que diseñar. En base a eso, ahí va a tener un paneo a ver para dónde va el objetivo propiamente institucional. Siempre digo lo mismo, ¿no? Que desde lo deportivo, lo administrativo y lo financiero es lo que sostiene una institución, no es solamente lo deportivo. Acá voy a empezar a mencionar casos, algunos me lo han anotado porque sí, en los últimos 20 años ha habido casos increíbles de equipos de élite en gran parte de Latinoamérica, desde hablando de River en 2011, Independiente de Argentina en 2013, sin contar la cantidad de equipos brasileños que he tomado apunte, ¿no? Desde Fluminense, Palmeiras, 2001, 2002, Corinthians 2007, Cruzeiro en 2019, el América de Cali en 2011, ahora en Perú 2020, Alianza Lima, me están faltando varios más que los tengo anotados. En este trabajo de investigación me di cuenta que entre el análisis que hice con los medios de comunicación, con la gente allegada a estos clubes, el disparador es el mismo. La desorganización, el desbalance administrativo y financiero de los clubes, las contrataciones. En 2014 el Botafogo contrató a jugador extraordinario, y a posteriori de esa temporada el club quedó en bancarrota y se tuvo que ir al descenso. O sea, por tener una contratación de jerarquía, no logró el objetivo deportivo, quedó en bancarrota y perdió la categoría, el Botafogo. Entonces, en esto hay que ser congruente y consciente. Es fundamental la comunicación. A veces por ahí
también están los juegos de egos y los juegos de soberbia. El poder que tiene cada uno en su función, los roles, a veces nos cega y no nos deja ver más allá, ¿no? A veces las diferencias que uno puede tener con la directiva o con el cuerpo técnico de poder, uno arrastra a la institución. A veces no es que el director deportivo le va a decir al técnico qué equipo tiene que jugar, pero sí le puede indicar qué tipo de directrices tiene que adquirir, con qué metodología. No digo que el director deportivo le tiene que decir puntualmente al director técnico qué tiene que hacer, pero si el director deportivo no baja un lineamiento institucional, ¿cómo haces para seleccionar propiamente al técnico? Así como dijimos que el presidente o el vice eligen el perfil del director técnico, con su comisión directiva tiene que elegir el perfil del director técnico. ¿Qué tipo de técnico queremos? ¿Resultadista, que nos busque objetivos deportivos de lograr ascensos, lograr campeonatos, meternos en copas, evitar el descenso, ser protagonistas, promover jugadores? Cada técnico tiene un perfil muy distinto. Hay algunos que tienen perfil alto, otros tienen perfil bajo. Entonces, en esto es fundamental, en la toma de decisiones, qué tipo de perfil de director técnico que tenemos. Y asimismo, ¿qué propuesta va a traer el director técnico? Esto es lo que hablábamos fuera del aire, ¿no? Que me acuerdo, y acá Sergio no me va a dejar mentir, que hace muchos años, para ser director técnico, tenías una entrevista con el directivo de turno y tenías que presentar un proyecto deportivo. Hoy ya se perdió ese tipo de lineamiento. Hoy es más por el nombre del momento, por las relaciones o los intermediarios que aparecen, por las empresas que pueden aportar patrocinadores. Entonces es lo que veníamos hablando en programas anteriores, ¿no? ¿Realmente llega el que tiene capacidad y conocimiento o llega a veces el que tiene relaciones y tiene con qué aportar en el club? Y esto es literal y pasa, ¿no? No estoy diciendo que el exfutbolista no pueda aportar, claro que sí, pero también esto exige que la gente que ya está trabajando en un lado más administrativo, más del área política, tiene que estar preparado. Se retira e inmediatamente ya es técnico y de un equipo de primera división y profesional. Todavía no sabe lo que es estar del otro lado. Lo que yo llamo el duelo post-jugador, el técnico no lo ha transitado. Entonces creo que tiene que haber una etapa de duelo para tomar decisiones más certeras y más objetivas. Ese tiempo no tiene un tiempo real, pero sí hay que ser más congruente, más consciente. Uno no puede tomar decisiones como si fuera empíricas, no, tiene que ser con fundamento y con sustento, y después no pueden ser decisiones egoístas. Acá no es tener la verdad absoluta. Entonces, todos estos casos que hemos hablado de clubes que se han ido al descenso, el gran parte, por no decir el 100%, fueron malas gestiones políticas y administrativas. No fue culpa del director técnico, ¿eh? Queda lamentablemente en el legajo, en la historia, que el técnico de turno tuvo que padecer un descenso. Pero en realidad, para irte al descenso no es una mala temporada, un solo año. Esto viene arrastrando gestiones generalmente de los últimos 2, 3, 4 o 5 años. Depende del país, depende de las administraciones, depende si hubo elecciones presidenciales o no. Son muchas variables que depende de quién esté al frente, ¿no? Hay países donde los clubes de fútbol, sus socios votan a las listas participantes para elegir un presidente. Hay otros países que son sus propios propietarios, sus dueños como presidentes, y así hay un montón de variables. Entonces las políticas varían. Hay clubes que se manejan como empresas y hay clubes que se manejan como sin fines de lucro, ¿no? Más a nivel social. En esas directrices varía el objetivo. Entonces, este es un bagaje amplio, vamos a seguir tocando más específicamente algunos puntos de esta dirección deportiva, pero primero quiero participar a los compañeros, de tener su experiencia, qué duda, qué pregunta y cualquier aporte, bienvenido. Para que no sea un monólogo, ahí le paso la palabra a los compañeros. Sergio, si algo para aportar, que vos sos una persona de mucha trayectoria. Sí, con todo gusto. La entrada la hiciste perfecto. Me parece que cada día el fútbol de alto rendimiento requiere mejores profesionales, gente más calificada, gente más preparada. Y los proyectos no necesariamente son exitosos a través del dinero, que hay una falsa idea de que el dinero te puede hacer necesariamente campeón. Aquí hay muchos ejemplos, que no siempre Tigres es campeón, que es el que más dinero mete, Monterrey mismo, América mismo. Entonces, aquí se trata de tener un proyecto desde la directiva hasta fuerzas básicas, hasta el utilero, de a qué pretendo llegar, cómo voy a llegar,
y con qué herramientas voy a llegar. Entonces, yo sí creo que la figura del director deportivo cada vez es más importante, más relevante. Y el primer requisito pues, es obviamente que la palabra lo dice, profesional, profesa una actividad y en este caso profesa hacia el fútbol. Entonces, a mí me parece que tiene que haber alto conocimiento porque es el que va a informar al que patrocina, al dueño, al inversor, para que tenga un proyecto exitoso, pero también le va a exigir al técnico de primera división o de las categorías inferiores de lo que bien tú decías, de la metodología institucional de trabajo, pero que tenga la capacidad también de cuestionar las malas elecciones o las malas decisiones de los técnicos, que vemos que de repente algunos técnicos te inventan posiciones, que te inventan esquemas. Lo vimos aquí con Osorio, que fue lamentable su gestión en México, porque vimos cambios muy raros de jugadores que fuera de posición, el central era lateral, el central era contención, entonces, y me parece que ahí no hubo esa figura deportiva que lo cuestionara. Entonces sí creo que tiene que ser una gente sumamente calificada, que tiene que ser una gente preparada, con autoridad, pero también tiene que estar bien remunerada. Tiene que ser una persona que esté bien pagada para que le desarrolle de una manera tranquila y desarrolle ese trabajo de la mejor manera. A mí me tocó la fortuna de cuando me retiré, me ofrecieron la dirección deportiva de Chivas. Estuve un año como director deportivo de Chivas y afortunadamente yo como jugador había hecho la carrera como técnico. Entonces fue una experiencia bonita, pero no había recursos, no había una idea clara desde el dueño hasta el director técnico de ese proyecto. Y este director deportivo es tan importante que te puede hacer ganar mucho dinero con una elección correcta de un jugador, que no necesariamente tiene que venir contratado en millones de dólares, sino simplemente la visión de cómo este jugador se puede ver en mi equipo. Entonces a mí me parece que esa importancia es sumamente relevante y coincido con lo que mencionabas, Sebastián. Buenísimo. Ahora que le quería pasar la voz a los compañeros, esto mismo que vos mencionás, fíjate qué importante que es, ¿no? A veces, y esto a todos nos ha pasado, ¿no? Adolecemos de conocimiento, pero la función del director deportivo es ser proactivo, no esperar que el directivo de turno nos baje los criterios o las necesidades, nada más con que nos dé un mapeo de sus gustos, sus necesidades, tratar de plasmarlo lo más cercano a la realidad, porque esto también es importante, la comunicación. Lo importante es que en esto, lo que pasa a veces genera una antipatía de que cuando un subordinado le comenta o le hace una observación a su persona de rango alto, no le gusta escuchar algunas cosas que se cierra, se bloquea y dice no. Y en realidad en ese tipo de comunicación no hay que bloquearse, hay que abrirse, es al revés el efecto. A veces el no querer escuchar, no importa si después estamos cercanos a la realidad o no. Yo soy de los tipos que para fundamentar, yo como subordinado, para demostrarte una situación tengo que estar sustentado y fundamentado. Por lo menos ahí está el perfil de cada uno, ¿no? Y después hay que ver los plazos, y los plazos hay que determinarlo, qué es corto plazo, qué es mediano plazo, qué es a largo plazo, porque hablamos de plazos, pero no le ponemos tiempos. En base a eso también, importante que el director tenga que estar esto, ¿no? Que es planear, organizar, dirigir, controlar, y en esto va desde todo, desde no solamente un plantel profesional, desde sus divisiones inferiores, juveniles, hasta infantiles, desde el área social, desde el área de mercadotecnia. Por eso la nomenclatura del director deportivo es mucho más amplio, no es solamente en el área de fútbol. Nada más lo encasillamos en el fútbol, puede ser por cuestiones mediáticas, por cuestiones nada más que mi experiencia me lleva nada más al fútbol y se queda ahí. Y en realidad el director deportivo ya es un gerente, ya tiene un amplio más conocimiento. No digo que haga todo, Por eso creo que independientemente de la infraestructura, la estructura corporativa, deportiva y la economía del club, creo que es importante armar áreas o departamentos. Y vos me vas a decir, pero Seba, no tenemos el presupuesto. Pero no es el que más rico, el que más tiene, sino el que mejor se administra. Entonces, si vos te administrás bien los tiempos, administrás bien el conocimiento y la capacidad de tus subordinados, ¿qué mejor rentabilidad esa que decías vos, Sergio? O sea, vuelvo a lo mismo. Si yo voy a salir a buscar a un jugador de una envergadura que no puedo, voy a atentar contra la finanza de mi institución,
¿por qué no apuesto por mis jugadores, que es el patrimonio más fuerte, mis jugadores juveniles, y en el futuro se puede revalorizar? Y qué mejor que darle sentido de pertenencia, revalorizar un patrimonio institucional. Y así hay muchos casos. Y te puedo dar el caso de Vélez Sarsfield de Argentina, que salió campeón del mundo en el año 94, con un plantel en un gran porcentaje de jugadores canteranos, y le ganó al Milan. Por ahí vos decís, es fortuito, yo no creo en la suerte, ¿eh? Pueden ser momentos, que es otra cosa. Pero ante una buena gestión, ordenada, prolija, sincera, porque tampoco podemos imaginar cosas que no son realistas. De los 20 equipos que militan en una divisional, 20, 18, 14, todos sueñan con salir campeón. Y sabemos que no todos tienen la capacidad para salir campeón. El deseo es una cosa y la realidad es otra. Entonces, en esto de planear, organizar, dirigir, en el tema de las relaciones interclubes, las relaciones nacionales e internacionales, eso también le da otra envergadura a nivel institucional. O sea, el director deportivo tiene que tener esa capacidad de relacionarse, no solamente en cuestiones comerciales, sino cuestiones ya de buscar esos convenios de mutuo acuerdo. Pasa en clubes de amplia jerarquía, que tienen un plantel profesional muy vasto, y que todo lo que invertiste lo vas a dar libertad de acción a un jugador. Es una locura. Veo que clubes de jerarquía dan libertad de acción cuando le invertiste 8 o 10 años de educación y formación en jugadores canteranos. En el peor de los casos, digo en el peor, metafóricamente hablando, pásalo a préstamo. Y va adquiriendo capacidad, conocimiento, lo que vos quieras, experiencia, para después el jugador venga con otras herramientas. Pero ¿cómo voy a darle libertad de acción a un jugador que le invertí 8 o 10 años? De tiempo, de conocimiento, de dinero, de alimento. Entonces, son detalles muy minuciosos que no se te puede escapar nada. Acá no puede haber, esto que vos mencionabas, la improvisación, es muy frecuente. La improvisación por desconocimiento y la improvisación con conocimiento, que, no, qué flojera, no tengo ganas, no tengo tiempo, no tengo dinero. O sea, soy consciente de mis actos y soy improvisado. Y otras que se te pueden escapar porque no podemos saber todo, pero no soy improvisado. Sabemos que existe el margen de error. Entonces, fíjate que es un tema fascinante, es un tema que sí se está llevando mucho a cabo en Latinoamérica. Hay mucho desconocimiento de la función. O sea, material bibliográfico hay, pero es muy subjetivo. Cada uno te da su tendencia, como lo mío, ¿no? Es muy subjetivo y es medianamente empírico, porque vos lo tratás de complementar con información o herramientas de otras disciplinas deportivas, de otras disciplinas educativas, porque no es solamente hablar de fútbol. Entonces, también hay que hablar, cuando yo por lo menos presento un plan, no presento un proyecto. Esto lo hablábamos con Paulo fuera del aire. ¿Por qué un plan y no un proyecto? Porque una institución ya tiene un proyecto, está funcional. Lo que vos tenés que presentar es un plan para mejorar y sacarle mejor rentabilidad a ese proyecto. Yo no puedo presentar un proyecto a una institución porque quiere decir que tengo que cortar todo de cero y volver a empezar. A los directivos no es del agrado, y me parece muy bien, que vos le vengas a imponer un proyecto cuando ya tiene su identidad, su fisonomía, tiene su cultura, su idiosincrasia. Entonces, vos lo que podés hacer es llevar un plan para potenciar y mejorar ese proyecto. Pero llevar otro proyecto dentro de donde está uno es como los cambios políticos, ¿no? Viene uno, cambia, va el otro. Entonces, por eso hay que tener mucha sensibilidad, mucho criterio y ser objetivo. En esto no hay que mentir, no hay que exagerar y ser sincero. Entonces, por lo menos quería complementar la idea de Sergio para pasarle la palabra. Bienvenido Denis, bienvenido Cristian, alguno de los compañeros que quiera aportar de su experiencia, alguna consulta para ceder la palabra. Sí, gracias Sebastián. Yo tomo la palabra un poquito. Bienvenidos a todos los compañeros. Y este comentario se lo quiero transmitir al profesor Sergio con su experiencia de aquí de México que estamos viviendo. Y mi comentario es el siguiente. La Federación Mexicana de Fútbol, para que nosotros podamos dirigir equipos profesionales, nos exige capacitarnos a través de los campus aquí que tiene la Federación en todo el país. Entonces, mi duda, mi comentario con Sergio, el profesor Sergio, es, ¿no sería también bueno que la misma federación, así como nos exige a los preparadores físicos, a los técnicos, a los psicólogos, que tengamos el título, la capacitación
También a los directores deportivos no se les exija de esa manera, profesor Sergio. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que los directores deportivos, como lo mencionaba antes, son una figura hoy sumamente relevante e importante, porque no es nada más la parte deportiva que bien decía Sebastián, también es la parte financiera, donde determinas cuánto presupuesto tienes para poder trabajar con la segunda división, con la tercera o con la expansión, y que si ese proyecto lo podemos respaldar como inversión para que me salgan 2 o 3 jugadores. Yo tengo el caso de Orbelín Pineda, que llegamos a dirigir a Querétaro con Ronaldinho, afortunadamente una experiencia maravillosa, y Orbelín Pineda prácticamente no le costó nada al club, pero nosotros le empezamos a dar la titularidad y el muchacho empezó a crecer como un segundo contención con salida y se empezó a cotizar muy bien. Llegamos a la final, la perdimos, pero el muchacho, de no valer nada, Chivas pagó 6-7 millones de dólares. O sea, ¿qué voy? Que si tú inviertes bien en los jugadores, tienes un buen formador en fuerzas básicas, bien pagado, los proyectos salen mucho más fácil. Entonces, pero hablo de uno, pero pueden salir muchos más. Y cuando salga uno de calidad, está más que justificada la inversión. Entonces, yo creo que se tiene que trabajar de mejor manera, con mejor metodología, con más profesionales, porque primero el fútbol profesional son los jugadores que van a llegar a selección o que te van a representar, como hoy sucede con el Chucky Lozano, que es el mejor ejemplo de éxito de un jugador que está siendo respetado, querido, admirado. Y a mí me preguntaron de Italia que si no había otro jugador con ese perfil en México. Entonces yo les digo que sí lo hay, pero yo estaba pensando en Antuna, por ejemplo. A Antuna le hace falta trabajar aspectos tácticos, sobre todo cuando el equipo no trae la pelota. Pero sí coincido contigo. Yo creo que toda la gente que se prepara tiene que ser exigida, como bien dicen los directores deportivos, tienen que tener su currículum, su trayectoria y presentarlo a los dueños, que no necesariamente tienen que ser conocedores de fútbol, porque esa figura se la vas a dar tú, ¿no? Se la vas a dar Sebastián o el director deportivo. Para eso es la figura, para proteger el patrimonio, la inversión del dueño, pero también para promover el aspecto deportivo, que al final de cuentas, si te salen 3, 4 jugadores, ya es que más que exitoso, pero vas a lograr algo sumamente importante, que es que todos los demás que a lo mejor no lleguen a la primera división, vas a lograr que esos chavos sean gente de bien, porque ya traen valores, disciplina, y en el fútbol no cualquiera llega, requieres una disciplina importante, y más por las exigencias profesionales que hay hoy en día, que se hace cada vez más físico, que hoy afortunadamente tienen el coaching, la nutrióloga, etcétera. Tienen más herramientas para triunfar los chavos. Pero sí, así como se prepara el técnico, se tiene que preparar el director deportivo y por ahí hasta el propio directivo. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ti. Tal cual, mira, justo esto, ahí le voy a pasar la palabra a otro compañero. Esto que mencionaba Sergio, justo lo veníamos tocando en otros programas de educar también a los directivos, pero no es con un mal plan, no es con la idea de que el directivo se sienta menos o que se sienta mal. Al contrario, es para complementar los conocimientos. Esto de educar al directivo es también educándonos a nosotros mismos, ¿no? Como director deportivo, como el técnico. Así como le exigimos, también nos tenemos que exigir a nosotros mismos para potenciar toda la institución, ¿no? A veces, como decíamos, ¿no? Esto de que vos mencionabas la disciplina, voy tomando apuntes mientras de lo que están comentando. La disciplina parece una palabra tan, como decir pasión, ¿no? Está tan usada, tan trillada en el fútbol, pero no sabemos o no le sacamos bien el provecho a la palabra en sí. Esto de principalmente la función, ¿no? Del director deportivo parece que fuera nada más una imagen, más que propiamente una funcionalidad en sí. Porque el director deportivo también tiene que presentar informes y estadísticas, como uno es un subordinado, tiene que presentar informes y estadísticas al presidente, para que el presidente o el vice, el que esté en ese momento tomando el rol protagónico, esté enterado de la situación. A veces le decimos todo verbalmente,
pero las funciones que tienen los directivos de tantas tareas, tantas preocupaciones, tantas ocupaciones, no sirve lo verbal. Y informe, con estadísticas, con sustento, eso también que genera un legajo, un archivo. O sea, a partir de ahí vos ya tenés un sustento de que en tal temporada, en tal época del año, en tal fecha, sucedió tal o cual cuestión. Eso ya empezás a generar un legajo. Y al mismo tiempo, después vos te pondrás de acuerdo si es semanal, si es quincenal, mensual, trimestral, cada uno después tomará cada su doctrina, su filosofía. Entonces, sí es importante que tenga conocimiento de uso de herramientas de manejo electrónico, que conozca el tema de redes sociales, donde puede capturar muchísima información. Y esto que vos mencionabas de Orbelín, fíjate lo que hablábamos recién, ¿no? Las alianzas interclubes. Los que tienen más capacidad económica o más infraestructura y estructura, le pueden ceder a equipos que por ahí se encuentran en una situación más limitada. ¿Y quién terminó siendo más protagonista en ese momento, Sergio? Fíjate que parece que hay ambigüedad, ¿no? Que el club que te cede, que tiene más herramienta o que tiene más poder, al final no terminó siendo más protagonista. Al final adquirió más protagonismo en ese momento el equipo que tuvo esa apertura, ¿no? En esto también va lo contractual, ¿no? Que hay que ser consciente de que en qué situación, por eso hay que generar una empatía, en qué situación contractual se encuentra cada uno. Desde, como decías, desde el técnico, preparador físico, utilero, el doctor, masajista, nutricionista, desde el uno hasta el último futbolista profesional, en qué situación contractual, porque el jugador siente esa preocupación y no voy a renovar y me van a pasar a préstamo, no me van a considerar. Entonces, darle la tranquilidad para que el técnico tiene que tener todas las herramientas y toda la tranquilidad. Entonces, es lo que yo te decía, ¿no? Es el fusible, es el termostato en todo momento. No se le puede escapar nada. Que se va a equivocar, pero siempre siendo consciente de sus actos. Así que, no sé si algún compañero, alguien más, Sergio mismo, alguien que quiera agregar algo. Con total confianza, no vale pena, ¿eh? Que se animen. No, no hay problema. Vamos ya. La verdad de las cosas es que, analizando lo que es la función del director deportivo, en el caso, digamos, del licenciamiento de clubes, yo he estado dentro de lo que es esas funciones y estuve participando en ello y nos damos cuenta de que los requisitos para esta persona no existen ni están contemplados dentro de lo que es la CONCACAF, que lo defina de quién debe de ser o qué requisitos debe de tener. Lo dejan abierto. Y es algo que para mí es bastante importante por lo que hablamos. Estamos hablando de la filosofía del club, que se respete, qué entrenador se adapta más a lo que se quiere en el club. Aparte de eso, de su cuerpo técnico, cómo va a ser toda la estructura de las ligas menores, basados o siguiendo qué perspectiva, qué es lo que queremos, si realmente queremos estar comprando jugadores o queremos realmente financiarnos a través de la venta de ellos. Entonces, importantísimo lo que es los objetivos, lo que son los objetivos de cada equipo en función de lo que se pretende. Pero para mí, perdón, la razón de ser de los clubes, si son de poca capacidad económica, debería ser apuntarle hacia eso. Pero a veces los mismos entrenadores cometen el pecado de dejar ir todo lo que son los jugadores que tienen potencial y prefieren inclinarse hacia los jugadores que podemos sacar la chequera, si en caso, y es más, no teniendo dinero, se saca la chequera y dejamos pasar de que estos muchachos se nos vayan. Y eso lo conozco muy a fondo en un club y realmente no debería estar pasando eso, ¿verdad? Esa es mi aportación y gracias. Es buenísimo eso. Mira, complementando eso, Edmond, muchísimas gracias, muy buena observación. La pregunta es, ¿hasta qué punto el director técnico tiene la potestad o el poder, entre comillas, absoluto para tomar decisiones sobre un futbolista determinado, sobre el plantel, ¿no? O sea, en tu contrato vos le das la libertad que decida los días de entrenamiento, el horario y ya todo lo contractual, ¿no? Pero cuando toma la decisión de decir, este jugador ya no va más, ¿hasta qué punto uno, ahí empieza, es una situación difícil, porque es una situación delicada entre primero lo racional y lo emocional. Uno generalmente genera una empatía, un afecto con el futbolista,
Pero desde lo profesional, ya lo vamos a la Rosenal, es, si yo tengo que cuidar el patrimonio institucional y mi técnico no es que sea de turno, pero con el fútbol exitista que hay hoy, perdiste 3 partidos, te dice este jugador no va más, voy a contratar a otro, y te dejó en libertad de acción un jugador. Es muy delicado ese tema, es muy sensible, por eso digo la comunicación es fundamental, y yo no estoy en desacuerdo que el técnico me diga, mira, Seba, este jugador no va más. Bueno, dame el sustento y el fundamento, pero no por una situación del presente, porque el jugador puede tener un mal momento, una mala racha, lo que fuere, una mala temporada, pero volvemos a lo mismo. Conozco clubes que han formado jugadores 8 o 10 años, 3 partidos en primera, ya no nos sirve más afuera. 3, 10, una temporada, lo que fuere, no importa. Pero todo lo que le invertiste, y principalmente tiempo, que es lo que no vas a recuperar, ¿tan rápido vas a tomar la decisión para darle libertad de acción? Es un tema delicado, ¿no? Y para un técnico que hasta qué punto está involucrado o tiene sentido de pertenencia con el club. O sea, por eso también ahí volvemos para atrás de la charla, es buscar el perfil de director técnico que tenga sentido de pertenencia. Sabemos que todos estamos sujetos al resultado deportivo, sabemos que los medios de comunicación influyen muchísimo, a veces con tendencia, a veces por información. Esto es lo que hablamos con Sergio, que después en los próximos días nos va a dar una hermosa charla de Sergio de esto que está pasando con los medios de comunicación. Entonces, es un bagaje muy amplio, entre la toma de decisiones contractuales, entre qué poder le das al técnico, poder metafórico, pero algunos se lo toman literal, ¿no? Se sienten muy importantes por el rótulo, y en realidad a mí los rótulos no me interesan para nada. A mí lo que me interesa es que todos estemos bien, con diferencias, con aciertos, pero todos vayamos por el mismo lado. De última, esto es como un vestuario, como le decimos al jugador. Si tenemos problemas, lo hablamos adentro, pero lavar ropa en público jamás. Entonces, esto es lo mismo en la directiva. Diferencias vamos a tener miles, y está bien tener diferencia. El tema es que no sea una imposición. Entonces, esto de la toma de decisiones del director técnico, la liberación de futbolistas, bueno, me sale esto también del liderazgo, de la ética, de las directrices, todo tiene que estar fundamentado y sostenido. Lo que pasa hoy se vive una vorágine que a veces todos queremos hacer todo, a veces entramos todos en el mismo nerviosismo cuando un equipo no nos va bien, todos entramos en un estado de locura que tomamos decisiones aventuradas, rápidas, porque la presión, porque el enojo me llenan la cabeza, y por ahí el director deportivo es el que tiene que parar la pelota y darle la tranquilidad al presidente y al cuerpo técnico. Obviamente, si hay que tomar decisiones que no son muy atractivas, hay que tomarlas, pero creo que siempre hay un segundo más para tomar una decisión determinante, ¿no? Lo que pasa en esta locura que todos nos acompaña, el resultado, de que perdiste 2, 3 partidos, de que no sabe plantear un partido, bueno, para eso hay tiempo y hay que hablarlo, pero para hablarlo primero yo tengo que bajar las directrices. ¿Qué sistema de juego tiene como sistema madre que puede tener el club? ¿Qué idiosincrasia y qué ideología quiero para mis jugadores? Respetando también la política de trabajo del entrenador. Pero volvemos a lo mismo. Yo soy el responsable de elegir ese perfil de técnico. Pero el exitismo me lleva a elegir un técnico de un cierto perfil y después voy con otro técnico antagonista. Y el que queda tambaleando es el club, no el técnico ni los jugadores, es la institución en la que queda. Siempre digo lo mismo, los jugadores, los técnicos, todos pasamos, pero la institución tiene que quedarse. Entonces, hacer las cosas bien y ordenadas es difícil, pero lo importante es la comunicación. Entonces, hacerlas mal, hacerlas improvisadas, eso lo hace cualquiera. Entonces, se ha tomado el fútbol como una disciplina muy aventurada, muy vox populi, muy charla de café, y en realidad es una profesión que ya tiene una envergadura casi empresarial, ¿no? Entonces, eso también para complementar lo que decía Edmond, y después, bueno, después voy a comentar el tema esto de los socios, cómo seducir y atraer en el área de mercadotecnia para darle, porque puede ser un club muy saneado, muy correcto, pero si no tiene ingresos, no tiene empatía con su público, no funciona tampoco. Hay que buscar estrategias también de atracción a su público. Entonces, también quería nuevamente ceder la palabra a un compañero con total confianza, la apertura. Mira, yo te comentaría que tenemos ejemplos muy claros y que nos marcan bien la idea que tiene cada directiva. Por ejemplo, si tú te vas a Pumas, es una institución que se está dedicada a formar, como Pachuca es otra, pero hay instituciones que lo hacen todo a través de dinero. Tigres es el más claro. Y también ahí
el técnico es un factor fundamental. Si tú como institución contratas a Tuca Ferretti, sabes perfectamente que Tuca Ferretti en 10 años no te va a debutar ni un jugador. ¿Por qué? Porque él hace lo más sencillo, que por los títulos que tiene, por su gran trayectoria, pide al mejor jugador de cualquier equipo, como en el caso de González, que se lo llevó de Pumas, pero así tiene años trabajando Ferretti. Es un buen técnico, un técnico exitoso, pero para una directiva que quiera formar, que tenga un proyecto de hacer un trabajo a futuro, pues ese técnico no cabe. Entonces tú tienes que tener muy claro el currículum, el perfil de ese técnico para saber a qué equipo puede llegar. Entonces, vemos a Pachuca, que ahorita está exportando grandes jugadores al mercado europeo, pero también al mexicano. Entonces, su idea es muy clara de ser un buen equipo de fútbol, aunque a mí me parece que ya está excediéndose en la venta de jugadores, sacrificando la parte de sus resultados deportivos, porque Pachuca tiene cuatro torneos, si mal no recuerdo, sin hacer nada importante en cuanto a la cancha, pero sí ha generado mucho dinero y está terminando siendo uno de los mejores vendedores de futbolistas, porque aparte los vende muy caros. Entonces, esa idea la tiene que tener el directivo exactamente de qué proyecto quiero y con quién me voy a rodear. Y la otra es que tenemos que aprender a trabajar en equipo. El técnico nada más es una figura que tiene que delegar en las fuerzas básicas, que tiene que saber delegar en el director deportivo responsabilidades, porque la relación del técnico hoy es con la prensa, con el jugador, con el directivo, con los medios, etcétera, con el doctor, etcétera. Entonces yo creo que el técnico se tiene que enfocar en el primer equipo sin dejar de observar las fuerzas básicas. Ejemplo, Torres aprovechó la oportunidad que dejó Beltrán en Chivas por el COVID, un muchacho que venía de fuerzas básicas, creo que tiene 20 años, y a Bucetich le gustó. Bucetich confió en él, y un muchacho que estaba en fuerzas básicas en el Tapatío, terminó, ahorita es titular indiscutible en Chivas. Un muchacho que a lo mejor le invirtieron, ¿qué te gusta? Por decir cantidades, que le metieron $1 millón. Ahorita por los partidos que lleva jugados y su alto rendimiento, ese muchacho se está cotizando en 3, 4, 5 millones de dólares. Ese es el proceso, y ese es, por ejemplo, Bucetich, un técnico que le ha dado a ganar mucho dinero a directivas. Yo la viví con Tecos, cuando yo dirigí el Tecomán de Primera A en aquel entonces. Formamos jugadores como Duilo Davino, Flavio, Adame, Rizzo. Trabajaron todo el año conmigo, pero le gustaron mucho a Víctor. Los debutó en liguilla, los cotizó, los vendió, les dio un título y se consolidaron. Entonces Tecos ganó un título, ganó una cantidad importante de dinero por la visión de un técnico que se atreve a creer en los jóvenes. Y por supuesto, en este caso, me llevó a mí como profesional a ayudarle en la formación de esos chavos. Eso es la idea que tiene de la importancia del director deportivo, rodearse de toda la gente que le apoye, porque es imposible, no hay todólogos, ni el director deportivo, ni el técnico, ni el presidente pueden resolver todo el tema de una institución. Entonces, saber trabajar en equipo con los mismos valores también es importante, que ninguno se salga de lo que tú bien decías, el proyecto que tú lo mencionabas, una idea, una metodología, que no se salga de ahí y empiecen a tratar de darle oportunidad a los chavos, sobre todo en México, que cada vez que hay menos 9, por ejemplo, nosotros cuando dirigimos Selección Nacional 2013, el partido de Panamá y Costa Rica, cuando volteas y quisimos hacer las líneas, el llamado de la convocatoria, pues veíamos que nada más estaba Chicharito, estaba Oribe Peralta y surgía Raúl Jiménez. Eran 3 delanteros en un país de 128 millones de habitantes. 3 delanteros, y eran los mismos de hace 4 años. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a darle oportunidad a los jóvenes, porque no tenemos técnicos y no les exigimos a los técnicos que se atrevan. Ya te mencioné el caso de Ferretti, pero hay 3 o 4 que no se la juegan con chavos. Pero, por ejemplo, Bucetich y lo que ha tenido Pachuca lo han hecho muy bien, los mismos de Pumas. Pumas terminó siendo subcampeón, pero ya vendió 2 o 3 jugadores en cantidades que ellos no pensaban. Así que
Yo creo que el fútbol es muy generoso, que sabiendo trabajar se convierte en una extraordinaria inversión y que ganas mucho dinero a través del fútbol, sabiéndolo llevar, por supuesto. Tal cual. Tal cual. Mira, justo estaba tomando apuntes, Sergio, de esto de formación, de educar técnicos. Qué importante, ¿no? Y esto que hablabas, mencionabas muy bien de Pachuca, que es el grupo Pachuca. Fíjate que por ahí en los planos, en su momento ha ganado títulos o ha competido a nivel fuerte, a nivel internacional, pero fíjate cómo se fue diseminando a nivel internacional, ¿no? Tanto en la Argentina como en Chile, como en mismo México, el grupo Pachuca. ¿Cuántos clubes confiere el grupo propiamente Pachuca, ¿no? Estratégicamente fue fenomenal. Después uno puede estar de acuerdo o no su estrategia, pero desde el anonimato, no como un nombre de Pachuca, sino su estrategia deportiva y administrativa, cómo se fue expandiendo, es impresionante, ¿no? En esto mismo que vos mencionabas, y en esto mismo que estamos hablando parece, me vas a decir, Seba, pero esto es una locura. En el fútbol profesional no puede existir esto que estamos hablando, de la comunicación, de la paciencia. Te puedo asegurar que sí existe. Tenemos que bajar un poco los decibeles y uno, como le dice, esto como le decimos a los jugadores siempre, ¿no? La intensidad. ¿Y para qué quiero que un jugador corra si no le enseño a pensar, ¿no? Hoy en el fútbol actual todo el tiempo te dicen que tenés que correr, intenso, intenso, pero nunca te enseñan a pensar. Entonces, esto es lo mismo. Más que ejecutar, primero es razonar, ver cuál es la mejor resultante entre tantas variables. Entonces, no es solamente correr, 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 o no es lo mismo tomar decisiones rápidamente de manera vertiginosa, sino en manos de quién queda el club. Entonces, por eso tomaba apunte esto que me decías, Sergio, de Pachuca, de que parece una locura lo que estamos hablando, pero sí se puede hacer. La articulación, esto bien que mencionabas, es fundamental. A veces por ahí generan conflictos los puenteos. El no tener una comunicación un área con otra puede generar conflictos. Y es fundamental, hasta lo más mínimo es importante la comunicación. Sí, Edmond, no sé si alguien quería agregar algo, perdón que lo interrumpí. Bueno, buenas noches. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Sebas. Un gusto. Qué bueno. Igual un gusto saludarlos a todos. Fíjate que solamente quería hacer una pequeña aportación, ya que es sumamente interesante, porque en Centroamérica, yo como le digo a algunos colegas, la figura del director deportivo no está instalada y los que están trabajando como directores deportivos no cumplen funciones. Es un tema más amplio, pero solamente lo explico así. Y lo cuento ¿por qué? Por una experiencia que vi. Yo recuerdo recién titulado de director deportivo en la Federación Española de Fútbol en Madrid, en Las Rosas, me fui para Costa Rica y estando en Costa Rica conocí un directivo de un club de media tabla para abajo y le conté que de llegar, que acaba de finalizar el curso de dirección deportiva y me dice, ¿y no te gustaría ayudarme a estructurar el club y ver qué áreas podemos potenciar o qué podemos agregar? Con gusto, le dije. Y me sorprende, solo quiero mencionar esto rápidamente, Seba. Me sorprende que siendo un club de tabla media para abajo en Costa Rica, tenía casi todas las áreas estructuradas. Lo que le faltaba era tener profesionales en cada una de las áreas. Profesional en el área de administración, profesional en el área de finanzas, un profesional en el área de derecho deportivo, una persona encargada de eventos deportivos, una persona encargada profesional del área de mercadeo, y al final pudimos estructurar bien el organigrama de trabajo y me da mucha satisfacción que 5 años desde ese club y se mantiene en lo mismo. Logramos contratar en ese entonces y ese equipo peleó una final de Liga CONCACAF hace 3 años contra el Olimpia de Honduras. O sea, hablo de lo que hizo en la parte estructural, pero también en la parte de cómo se pudo organizar y llegar al éxito. Lo cuento como una anécdota muy... Yo teniendo comunicación con el presidente y con mucha gente. Es importante contratar profesionales en cada una de sus áreas, porque el fútbol hoy en día requiere profesionales 24/7 para tener una empresa exitosa. Sergio, el fútbol se puede hacer mucho dinero administrando bien un club.
Entonces, solamente lo mencionaba nada más rápidamente, Sebas, porque son las anécdotas lindas que me ha dejado el fútbol hasta hoy en día, ¿verdad? Así que, bueno, nada más para contarlo, que son profesionales los que se requieren en cada una de las áreas, para tener en cada una de las áreas, eso. Bueno, Cris, no, tomate el tiempo necesario, no hace falta por ahí tan rápido. Esto es un programa de todos, la gente experta, así que al contrario, muchísimas gracias por compartir. Cada vez que cada uno tenga que exponer, tome el tiempo que necesita. Buenísimo esto que me estás mencionando, estaba tomando apuntes, Cris, de lo que mencionabas, de esto de profesional, del conocimiento. Creo que en esto de las relaciones internacionales, por eso digo que las relaciones interclubes, no solamente nacional me refiero del club del país que se está trabajando, ¿no? Cuando uno tiene experiencia con otros equipos de otras regiones, de otros países, en esa interrelación cultural se puede sacar muchísimo potencial. Esto que vos mencionabas de profesionales, de que tuviste la experiencia de ir a estudiar a Europa, me parece fantástico, porque uno adquiere otros conocimientos, otra mirada, otra visualización, y adaptarla a la región que vamos a trabajar me parece fascinante. No quiere decir que sea cortar y pegar, ¿eh? Cortar y pegar no funciona. A veces por ahí, tanto como técnicos como directivos, creemos que copiando, imitando o cortando y pegando va a funcionar. No es así. Siempre he hablado que hay que respetar la idiosincrasia y la cultura de cada país, de cada región, porque lleva un proceso de adaptación, un conocimiento nuevo. Y siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, una cosa es un conocimiento nuevo y otra cosa es una actualización, es un paralelismo. Entonces nosotros como directivos tenemos que aprender un conocimiento nuevo y al mismo tiempo tenemos que estar actualizados. Así que buenísimo, Cris, lo que estabas mencionando, es fantástico que todos tengan la posibilidad de aportar estos conocimientos, es buenísimo. No sé si alguien más quiere aportar algo, Alex, Edmond, con total confianza, mismo Sergio. Sí, el planteamiento que bien menciona Cris me parece que al final es lo más importante, porque en todas las áreas y en todas las empresas requieres profesionales para generar los recursos, para hacer brillante tu empresa, y no se diga en el fútbol. Yo creo que hay ejemplos exitosísimos de grandes equipos que han invertido a lo mejor no mucho dinero. En el caso de Pumas, que llegó a una final, o sea, fue un trabajo extraordinario, porque encontraron a los jugadores ideales. Yorga se fue a Pumas, dinero que invirtió Pumas, que no fue tanto, y ahora le genera el doble o el triple de lo que costaba este jugador. ¿Pero por qué? Porque el técnico desde Mitchell, no nada más es técnico actual, sino desde Mitchell le dejó un esquema, una idea táctica que la estaba aplicando muy bien el técnico actual. Entonces vimos un proyecto de éxito sin tantos recursos económicos como los de Pumas, como los de Tigres, como los de Monterrey, como el propio América, y que al final terminó siendo con su cantera. Hablo de Gutiérrez, hablo de Mozo, hablo de ¿cómo se llama este muchacho? El contención, bueno, etcétera. Entonces, ahora Torres, etcétera. Entonces, son jugadores que se consolidaron el torneo pasado y que ahora tienen un costo importante. Esa es la parte importante de rodearte de los profesionales, que bien dice Cris, pero yo sí creo que tiene que haber la exigencia y el saber trabajar en equipo desde la cúpula. El que no sabe trabajar en equipo no puede trabajar en una empresa o un equipo de fútbol. Todos tenemos una responsabilidad, como la tiene el defensa, defender, el volante de crear y de equilibrar el equipo, y como los delanteros de definir todo el trabajo de sus compañeros. O sea, todos tenemos una responsabilidad dentro del terreno de juego para bien de la institución, de ellos mismos, del técnico, etcétera. Entonces, por eso la lección de primera, que los jóvenes tienen que aprender solidaridad, lealtad, humildad, para saber escuchar, saber ser solidarios con sus compañeros, como una batalla de barrio. Cuando están haciendo 2 contra 1, no puedes dejar a tu compañero solo. Entonces, en el fútbol es lo mismo, y lo vemos cada vez. Hoy veía al Atlético de Madrid, lo que corrió Correa y lo que corrió Lemar para atrás para ser solidarios con sus laterales, fue impresionante. El fútbol evoluciona
y requiere esa calidad de profesionales, pero que sepan ser humildes y trabajar en equipo. Qué bueno esto estás mencionando, Sergio. Mira, sigo tomando apuntes, esto que vos mencionabas de saber ser en equipo, ¿no? Desde el área directiva hasta el área deportiva del equipo. Creo que también es complementario saber trabajar en equipo y saber trabajar de manera individual, ¿no? A veces uno tiene que tomar decisiones como el futbolista. Vos le podés enseñar infinidad de variables, pero el que decide es él. Lo que pasa tiene que ser la más asertiva. O sea, creo que son eslabones de una misma cadena en esa funcionalidad a nivel individual, que también funciona. A veces uno sabe trabajar muy bien de manera colectiva, pero no sabe ser individual, o al revés. Entonces hay que buscar esa equidad, es fundamental, ¿no? Además, como es demandante el fútbol. Esto por ahí yo no toco mucho el tema de dinero, porque me parece un tema, sí, o sea, nadie está peleado con el dinero, pero yo siempre lo aboco desde que creo que el éxito, pregunto qué es el éxito, si después alguno quiere responderlo, cómo si es tangible, no es, o si es medible, y el dinero creo que eso uno lo maneja siempre en privado, ¿no? Tanto los contratos como las negociaciones. Obviamente estas charlas que hacemos es un macro de todo lo que puede generar, y después tenés el micro, que eso puntualmente lo hablás con la persona determinada, ¿no? Hay cuestiones que hablás con el presidente que no la vas a hablar con el técnico, y viceversa, y con cuestiones políticas, administrativas y financieras que no le importa a los jugadores, ¿no? Por eso es un tema que yo no abordo lo del dinero, lo económico, porque eso siempre lo dejo en privado, eh, para que no se genere. Hay mucha gente que por ahí desconoce el medio y tiene una imagen real o una imagen falsa. Depende a veces mucho del Vox Populi, el mito, y a veces la gente no conoce bien el medio de adentro. Por eso me reservo ese tema económico de dinero, que sí se puede generar mucho, y siempre me dedico a ese tema a hablarlo con la persona. En este caso, si uno le toca una dirección deportiva, ¿con quién lo tiene que hablar? Y después preguntarle cómo se mide el éxito, ¿no? En todo esto que estamos hablando, si es realmente algo deportivo o no es medible, como esto que comentaba Cris, que después de tanto tiempo, por ahí uno es el que pica la primera piedra y el monumento, la cinta la corta otra persona que no estuvo cuando empezó la construcción de la idea o del plan. Entonces, ¿cómo es este tema del éxito en esta la dirección deportiva? ¿Cómo es? Si es medible, si es tangible. Es difícil considerar éxito en amplia gama, ¿no? Y más en el fútbol, que es infinito. Entonces, también compartirlo a ustedes, compañeros, ¿no? ¿Cómo se mide esta función, ¿no? ¿Cómo haces para realmente si la función de uno es satisfactoria, ¿no? Fíjate Sí, que, Sebastián. Adelante, Sebastián. fíjate que yo te voy a poner un ejemplo maravilloso de éxito que fue mi último trabajo en 2016 en Querétaro, dirigiendo a Ronaldinho. O sea, para mí fue una de las experiencias más maravillosas que he tenido, porque me encontré a un jugador muy humilde en cuanto a su manera de ser, porque lo otro le sobraba todo. Pero el tipo, como no siempre fue titular, entonces Vucetich agarraba al equipo titular y yo ahora agarro al suplente, viendo las características de lo que íbamos a enfrentar cada semana. Y obviamente cuando llegaba con Ronaldinho, yo le decía, ¿qué le podías decir tácticamente? Un tipo que fue el mejor del mundo y que era el mejor pagado de México en ese entonces. Yo le decía, tú diviértete. Y sí se divertía. Y yo como técnico, había ocasiones que le aplaudía de ver lo que hacía, porque la pelota se la tiraban de espaldas al arco rival y de primera sin ver dejaba a su compañero frente al arco. Entonces, esa y su humildad, porque se ganó el cariño y el respeto por su fútbol, pero más por su calidad de persona. Y llegó un momento en que nosotros tratamos de exigirle, como a todos, del entrenamiento, y un día llegó todo el grupo y nos dijo, ¿saben qué, profes? Les vamos a pedir un favor, que ya no le exijan tanto a Ronaldinho. Les prometemos que nosotros vamos a correr por él. Fíjate nada más qué maravilloso ejemplo de solidaridad y lealtad al compañero. Pero el éxito fue eso, pero también fue llegar a una final, fue que Orbelín Pineda se vendió en 8 millones de dólares, que William se vendió al América, que Daniliño se vendió al Chiapas. Entonces nos quitaron a todo el medio campo de Querétaro en un proyecto
que venía de 8 partidos. Nosotros llegamos en la jornada 8. Entonces yo creo que es un ejemplo de éxito, primero deportivo, y lo que tú bien dices, por consecuencia, pues ya llega el dinero. Nadie se plantea ganar dinero sin trabajar y sin una idea clara de hacia dónde va, ¿no? Y en este caso de cómo desarrollarla. Pero ese para mí fue un ejemplo clarísimo de éxito de todos. Ganó el directivo, ganó el técnico, ganaron los jugadores, y fue una historia maravillosa. Lo último fue que hizo Ronaldinho, fue quitarle la pelota, no de la mano, a Marchesín, que la gente de fútbol lo recordará. Ese era el 5-4, faltando 10 minutos se lo anularon. Entonces, esas experiencias que viví son maravillosas, y por supuesto que yo lo pongo de ejemplo de éxito. Tal cual, qué buena esa experiencia. La verdad que es impresionante, Sergio. Es admirable escucharte y la verdad que uno se le pone la piel como chinita, ¿no? Alex, perdón si querías comentar algo. Sí, es algo muy, muy similar a lo que dice Sergio también. La calidad humana del director deportivo debe ser el plus, yo creo, principal de la persona, del ser humano, para poder transmitir esos valores, pues esas bases, pues a todos los que están ahí alrededor. La calidad humana, su sencillez y la lealtad también al club, ¿verdad? A los compañeros. Ese es un punto, nada más una observación. Y el otro, que bueno, se ha hablado un poquito del dinero, que a través del éxito viene como consecuencia el éxito también financiero, pero también ojalá que aquí, por lo menos en México, se voltee de parte del director deportivo, que es el enlace con el presidente, con el dueño, también un poquito hacia abajo, Sergio, porque en fuerzas básicas estamos mal pagados los directores técnicos, los preparadores, etcétera. No es queja ni mucho menos, simplemente tú has vivido pues parte de, como todos nosotros, en esto que nos gusta el fútbol, pero a lo que tú comentabas que hacen falta delanteros y etcétera, bueno, es que también cuando se van cerrando los filtros allá arriba en Liga de Ascenso, etcétera, bueno, pues ya hay, por lo tanto, otros intereses, vamos a decirlo así, pero de que se pueden hacer muchas cosas y cambios, pues nunca es tarde. Yo pienso que también dar la mirada hacia abajo, al apoyo a los compañeros, aquellos que trabajan, que se exigen a sí mismos para mejorar y ayudarnos, porque al final de todos, como decimos, es una empresa, pero hay que ganar todos. Es mi comentario. Gracias. Buenísimo. Bueno, me gustaría participar también en cuanto a eso. La verdad de las cosas es que el éxito es medible en función de los objetivos que nos trazamos, siempre a nivel del director deportivo. Vale la pena mencionar de que tiene que ser una persona, como lo dijo Alejandro, de que debe de ser leal a la organización más que a sí mismo o a las personas, ¿no? Importante es, dentro de eso, que tenga valores, porque recuerden que ahí se juega todo un montón de decisiones, que a veces la ética, que ahí entra en controversia, pero sí creo específicamente de que si el éxito lo mido yo en un equipo donde lo que importa es tratar de vender el máximo de jugadores o sacar jóvenes al nivel del alto rendimiento en función de cuántos los saque, entonces ahí se va midiendo lo que es el éxito, porque no necesariamente tiene que ser un campeonato. Hay muchas satisfacciones y en especial, digamos, cuando identificamos a las personas con alta necesidad de logro, y hay evolución en las personas, hay crecimiento, y eso es lo que se busca específicamente. Entonces, a veces depende mucho de la cultura organizacional. Cuando es una cultura fuerte, importantísimo. ¿Por qué razón? Porque se va a seguir el camino y no importa quién llegue, si la persona no se acopla o no se adapta a los valores de la organización, esta persona no va a caber, pues. Y específicamente, ojalá que el mundo en general evolucionara en cuanto a lo que es la parte de las ligas menores, ¿verdad? Como decía Alejandro, a veces la situación es general en todo el mundo en cuanto a lo que son los entrenadores a nivel de las fuerzas básicas.
pero también esto va a depender de la gestión que se pueda hacer para conseguir esos fondos, porque pienso de que el entrenador a nivel de las fuerzas básicas es el que más trabajo tiene, por decir así, no, porque tiene que formar, tiene que hacer, aunque yo no estoy muy de acuerdo cuando digan, ¿y quién te formó? No, lo formó tal y tal persona. No, o sea, quien lo formó fueron los padres, ¿no? Uno lo único que hizo es aprovechar cada condición de cada jugador e inculcarle valores. Y eso es lo importante. Yo pienso de que todo ese tipo de cosas positivas deben de estar dentro de lo que es el fútbol para lograr el crecimiento tanto a nivel personal, ¿verdad? De los entrenadores, dirección deportivo, pero cuántos realmente bajan a las inferiores a ver cómo se está trabajando, si realmente los lineamientos se están siguiendo. Y de ello, darle seguimiento. Yo no sé si en el caso de ustedes allá en México transmiten los partidos de las ligas menores, que sería algo formidable, porque aquí también uno anda buscando de qué manera consigue vender, digamos, los derechos de transmisión de los niños, fíjense bien, para que sea patrocinador un canal y que la gente aprecie eso, el fútbol de los niños, porque desde que van creciendo a los 5 años, usted mira jugadores que la cabeza la mete como si fuera un jugador grande. Y en función de ese crecimiento o de esas ideas, puede surgir el hecho de mejorar económicamente, ¿verdad? Para que así no sea a través de los padres de familia. Bueno, me salí del tema, pero esa es la idea. Gracias. Está muy bien. Mira, mientras voy respondiendo algunas cosas, voy tomando apuntes, voy para atrás y para volver al principio. Esto que mencionabas, Edmond, acá en México, por ahí a medida que bajás de divisional profesional, ya son plataformas independientes. Ponen en la Liga TDP, que es la tercera división profesional, depende del club, plataforma independiente que vos contratas a una empresa o una persona independiente que te puede transmitir en vivo el partido de local. Y como está todo el tema de redes sociales gratuitas como Facebook, entonces redireccionan la programación o la transmisión del partido mediante Facebook. Así lo hacen algunas divisionales de las más chicas, por decirle de edad, no chicas de inferioridad, chicas de edad, como la Liga TDP, y algunas ligas juveniles o amateurs, esto que vos mencionabas. Hoy en la red social, principalmente Facebook, te transmite esos partidos. Depende también la empresa, el emprendimiento, el proyecto, el equipo que quiera hacer la transmisión de eso. Eso que mencionabas, tenés mucha razón, que es mejor, es su estado puro y natural de un futbolista a temprana edad, eso es muy bueno verlo. Después esto que entre Sergio y Alex que mencionaban, creo que es importante en la dirección deportiva sacar directrices fuera del área deportiva. Puntualmente a mí me ha servido muchísimo hacer conciencia social al plantel profesional, llevarlo por lo menos 2 veces al año a lugares donde, a una penal, a un centro de rehabilitación donde hay reclusos, donde se saca una cita, tenés una visita guiada y participás de un evento deportivo futbolístico con los reclusos. O centros de rehabilitación de distintas adicciones. Eso me ha dado buenos resultados. ¿Por qué? Porque tratás de concientizar y sensibilizar al futbolista. A veces todo se confunde, la fama es efímera, el dinero también, y a veces también el fútbol necesita esa sensibilización de ver que existe cualquier tipo de extracto social, de que nadie está exento de nada, y lo que haces es un trabajo integral, ¿no? Participativo, cooperativo, y lo veo como un fin social. Esto siempre lo he hecho y le da muy buenos resultados. Creo que también otra arista es importante, esto que mencionaba, ¿no? La conciencia de la educación financiera. Desde el punto de vista, cuando vos promocionás a un futbolista canterano a su primer contrato, de no ganar nada a ganar una suma interesante, por ahí no se va a salvar, pero sí marca una diferencia. ¿Qué hace con su primer sueldo? Entonces, ¿qué es lo primero? Gasta un celular, un auto, cualquier cosa que no es relevante, por ahí necesaria temporal. Entonces, no digo que el director deportivo se va a dedicar a todo esto, ¿no? Pero sí contratar a un asesor específico que le dé una capacitación, una charla a todo el plantel, después de manera individual, un asesor financiero. No te va a solucionar la vida, una herramienta fuera extrafutbolística.
esto que habíamos hablado en programas anteriores, de los suicidios que ha habido en gran cantidad de futbolistas en actividad, exfutbolistas y técnicos, es porque no tuvieron asesoría, no tuvieron una orientación, a veces la falta de trabajo, de hoy estoy en los medios y mañana ya no estoy, es un golpe anímico terrible. Entonces, este tipo de educación uno no está exento, esto de, creo que hay que hacer conciencia y educación financiera, tanto para la institución como para nosotros. El tema de, parece absurdo, ¿no? Decir, ¿qué tiene que ver? El reglamento del juego también lo habíamos dicho. Jugamos un juego y no sabemos cuántas reglas tiene. Y preguntáselo a un futbolista y no sabe cuántas reglas tiene el fútbol. Entonces, son muchas aristas dentro de un mismo proyecto que es la institución, que sí lo tenemos que educar. Y todo tiene que ver con todo. O sea, nada más que hay que determinarlo en cierto lugar. Las reglas del juego en la cancha, lo financiero en lo privado. Entonces, pero creo que el director deportivo tiene que estar en esos detalles. El tema de socios, cómo uno seduce y atrae a los socios, a los simpatizantes, cómo genera esa empatía y ese acercamiento con el plantel profesional, con la gente que está identificada hace muchos años. Entonces, fíjate que son muchísimos disparadores, que no es solamente el trabajo de cancha, el trabajo de un resultado deportivo, ¿no? Ya estamos hablando de una envergadura mucho más amplia. Y tengo más, ¿no? Lo que pasa es que no me quiero extender. Por eso lo quería compartir con ustedes de la extensión que tiene esta funcionalidad. Así que no sé si alguien quiere agregar algo. Perdón que voy para atrás y para adelante, ¿eh? Con total confianza. No, adelante, adelante. Pero Perdón, tienes toda la razón. Sí. Yo creo que saber trabajar en la empresa y aplica en todos los sentidos, porque el fútbol tiene que ser un distractor. Al final de cuentas es un deporte que debe inspirar y debe ser ejemplo para la niñez, para la juventud, para que tengan un futuro mejor. Y me parece que nosotros, los que hemos pasado y hemos estado en el fútbol, tenemos que seguir aportando. En lugar de dañar y lastimar, criticar a los técnicos, a los jugadores, hay que apoyar de una manera positiva, hay que ver todo lo bueno al fútbol. Yo, por ejemplo, vengo de barrio medio bajo, más bajo que medio, y el fútbol me permitió llegar a escalas donde desde chavo, si yo lo hubiera soñado, no lo hubiera logrado, ¿no? Jugar en Chivas, dirigir selección nacional, dirigir a Ronaldinho, o sea, yo era un chavo de barrio que traía 2 pesos en la bolsa para el camión. Entonces el fútbol sí te permite cumplir sueños y que los jóvenes sepan que lo pueden lograr a través de la disciplina, a través de la higiene deportiva, con el famoso entrenamiento invisible, donde en qué consiste. Pues obviamente nosotros vemos cómo juegan, pero no sabemos su vida privada cómo es. Ellos tienen que saber comer bien, no pueden llevar la vida de cualquier chavo desordenado. Ellos tienen que dormir mínimo sus 8 horas, alejarse de los vicios, por supuesto, y por eso el fútbol es maravilloso, porque te permite crear conciencia de que dependes de tu físico, que no es una carrera que te dura 30 años, como la del doctor, que no es una carrera que te permita relajarte, porque vives precisamente tu futuro está en 10 años, y hay quienes sí le sacan provecho, y es importante la cultura deportiva desde casa, y vemos que ahí a veces falla mucho. Vemos muchos ejemplos negativos, pero también hay muchos que deben inspirar. Yo siempre en mis conferencias que doy utilizo a Cristiano Ronaldo, porque técnicamente no es mejor que Messi, pero sí es uno de los mejores jugadores a través del orden, de la disciplina, del ejemplo sobre todo, y me parece que el fútbol es un ente que nos ayuda a ser en todos los sentidos mejores. Te voy a contar rápido una experiencia que cuando estaba yo fuera del fútbol, como ahora, momentáneamente, me contrató el gobierno del Distrito Federal para un proyecto que se llamaba Glorias del Deporte, y era darle entrenamiento y orientación a chavitos de escasos recursos, y donde le llamaban ellos un polígono de violencia o delincuencia. Entonces llegamos a unas unidades deportivas muy lejanas, que no tenían más que campos de tierra, y afortunadamente nos apoyaron con balones, con líquidos, con uniformes, etcétera. Y chavitos que nunca habían tenido la posibilidad de jugar bajo una circunstancia como esa, se les dio el apoyo, y créeme que de ahí te aseguro que más de 10 dejaron los vicios. Al principio llegaban con su bolsita de cemento, llegaban drogados,
y al final, cuando me tuve que ir a Querétaro, que me dolió mucho, los chavos yo los vi mucho más sanos, más dedicados a su escuela. Entonces, rescatar niños como esos fue uno de mis mayores logros. Qué bueno esto, Sergio, que estás comentando. Por ahí Alex quería comentar algo. Mira, quería hacer un punto, va de la mano de lo que decía Sergio con lo que estábamos mencionando antes. Esto de los diferentes niveles socioeconómicos que vos mencionabas, de donde te tocó transitar tu niñez, tu juventud, hasta donde te ha tocado vivir, creo que es la profesión más fascinante, porque creo que no hay ninguna profesión en el mundo, ni inclusive las más como político, por decir una manera, que el futbolista o el que está en el medio maneja todos los diferentes niveles socioeconómicos. A la mañana podés estar con gente de muy bajos recursos y a la noche con todo lo antagonista o viceversa. Acá no es una cuestión de discriminación, es una cuestión de que el fútbol lo que hace es integrar todos los estratos sociales. Es increíble de dónde te toca estar, qué te toca convivir, de que es integral. Esto mismo que mencionábamos recién, que quería comentar, una observación que hizo Rummenigge, el presidente del Bayern Múnich, que comentaba hace unas semanas cuando se develó el contrato de Messi, que me pareció algo que fue medio con dolo, con mala fe. Los contratos privados, eso cada uno, no, me parece que revelarlo me parece algo fuera de lugar, fuera de ética. Y Rummenigge decía que aplaudía lo de Messi y que al mismo, porque por la situación socioeconómica que pasa todo el planeta, como ha cambiado todo, lo social y lo económico, por post pandemia o durante pandemia, y esto que venía a colación de que decía que el Bayern Múnich, y esto es lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Que les hizo conciencia que a partir de la pandemia cortó todos los recursos, entonces era una locura lo que se estaba pagando por los futbolistas, por los técnicos, y les llevó a tener una educación financiera. Pero yo no creo que teníamos que llegar a pasar una pandemia para tener una educación financiera, ¿no? Pero, o sea, lo que decía es que esto nos va a llevar a evaluar, va de la mano de la dirección deportiva, cada vez que vamos a hacer una gestión económica, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos ceder o negociar los números que se manejan en el fútbol, que son en ese nivel superlativo, que son abismales, ¿no? Entonces, esto mismo que uno comentaba de asesorar de manera financiera y contratar a un tercero, de que uno para las reglas del juego no lo va a enseñar uno, sí está preparado para llevarlas a cabo, pero para eso contratas a un especialista que puede ser un exárbitro. Entonces, hay miles de variables de que podés vos fomentar o incrementar la capacidad de todo tu equipo de trabajo con estrategias laborales, económicas. No hace falta tener una fortuna para lograr objetivos o incrementar los conocimientos. Entonces, creo que ahí entra el juego la capacidad de esta función que estamos hablando. No sé si, Alex, querías comentar algo, Edmond, perdón que los interrumpí. Sí, gracias Sebastián. Yo ya un último comentario de mi parte para darle tiempo, espacio también a mis compañeros. Nada más apuntalar lo que nos comenta Sergio, de trabajar en equipo aquí en México, pues como equipo, como grupos, como club, es importantísimo porque de veras si nos unimos más, la Liga Mexicana a nivel mundial está bien vista, está bien valorada. De hecho, es la más fuerte. México es el país más fuerte aquí en CONCACAF. Entonces, si hacemos esa parte estratégica, planificada acerca de la dirección deportiva, pero en esa unión que comenta Sergio, yo creo que cada vez los tiempos y la misma vida nos lo va a ir exigiendo y llegaríamos no solamente al quinto partido que le ha pasado a México en los mundiales, sino más allá del quinto partido, pero sí siempre con esa humildad, con esa disciplina, con ese trabajo y con el esfuerzo de cada uno de nosotros. Era lo único que quería apuntalar y muchas gracias. Qué bueno, Alex. Yo ya le quiero ceder, perdón, la extensión de los comentarios. La verdad que esto es fascinante, les agradezco compartir. Le quiero ceder la palabra a ustedes para que vayan cerrando, algo que quieran agregar, sus experiencias, dudas, todos ustedes. En lo personal me gustaría saber el contexto o decir, resumir lo que son las funciones del director deportivo, por lo que les digo que el programa de licenciamiento de clubes lo deja así como superficialmente, y los equipos a nivel profesional igual, pues, o sea, ponemos a cualquier persona, de todos modos los requisitos que tenemos aquí no existen, pero sí importante
lo que conlleva lo que podría ser la preparación de esta persona en función de lo que va a realizar, ¿verdad? O sea, ideal, obviamente sabemos que conocimientos administrativos los debe de tener, y lo que es la parte futbolística. Entonces, hasta dónde llega, es cierto, es el enlace con la directiva, y hasta dónde llega el poder hacer de él respecto a lo que es el cuerpo técnico. Entonces, todo ese tipo de relaciones es bien interesante, pues, tenerlas claras. Y en este caso, esa es la pregunta que les tiro yo a ustedes, a mis compañeras. Ya, puntualmente ahí después me gustaría que Sergio me ayude a complementar la idea. Yo puntualmente lo que haría, en el caso hipotético de tener la cercanía con una institución, primero tengo que ver de qué país es, porque cambia muchísimo la cultura y idiosincrasia. Mira, esto lo hemos hablado con Cristian, la verdad que Cristian, además de ser un excelente amigo, es un excelente profesional. Hemos compartido este tipo de charlas, ¿no? Lo primero que haría por una cuestión de respeto es primero asesorarme y aprender del país y de la región que me va a contratar. ¿Por qué? Porque se merece el respeto propiamente quién me va a contratar, quién necesita los servicios, y no solamente a nivel deportivo, a nivel social, educativo, cultural. Me parece que en este tipo de función tiene que estar uno preparado, no es solamente de fútbol. Segundo, sentarme y escuchar la propuesta que tiene el directivo para saber cuál es la orientación o la directriz. En base a eso, te estoy haciendo una explicación muy rápida, esto es un poco más extenso, ¿no? En base a eso, uno presenta una propuesta, pero tiene que ser medianamente compatible con la idea que tiene el directivo. Entonces, en base a esa, la idea del directivo y la propuesta que uno pueda acercar, tiene que hacer un análisis institucional. Esto es lo que habíamos hablado, un análisis FODA, ¿no? Un análisis institucional desde el área administrativa, financiera y deportiva. Y ahí nos va a dar el mapeo real en qué situación está parado el club. No solamente en el presente, yo lo que haría es el análisis de los últimos 3 años. Ese es un mapeo que me va a dar en esas 3 aristas para saber en qué situación está hoy y estuvo en el pasado para visualizar el futuro. Entonces, yo no puedo hablar de un campeonato si el equipo viene peleando descenso, si tiene un déficit económico altísimo, no tiene jugadores propios, tiene todos préstamos. Estoy hablando en hipótesis, ¿no? Siempre trato de plantear los peores escenarios porque, esto lo he dicho, planificar siempre planificamos el éxito, pero no estamos preparados para la catástrofe deportiva. Entonces tenemos que estar preparados para una catástrofe deportiva. No porque la deseemos, no queremos, nunca queremos evitar y no mencionar esa palabra. Pero si pasa, tenemos que tener la tranquilidad y la serenidad. Entonces, eso que te decía, hacer el análisis y la investigación del país a nivel social y deportivo. Escuchar al directivo la propuesta, llevarle la propuesta de uno, tratar de compaginar, hacer el análisis y después tratar de ver qué se puede mejorar y qué hay que tratar de evitar. No es que se hizo bien y que se hizo mal. Yo creo que nadie quiere hacer las cosas mal. Que hubo errores, puede haber, claro. El tema es tratar de sanearlos y potenciar lo bien que se está haciendo. Y después sale un montón de disparadores más, ¿no? ¿Qué áreas tiene? ¿Con qué personal cuenta? ¿Con qué infraestructura? Si tiene estructura corporativa, estructura deportiva. ¿En qué divisional juega? Si juega en una divisional de ascenso, si es una divisional superior, si participa en copas. Son un montón de variables que alteran en la producción y estamos hablando en el lapso de por ahí 1 o 2 años. Y hablar de un proyecto a 1 o 2 años hoy es completamente ridículo, porque perdés 3 partidos, 4 y ya no existís más. Pero siempre es bueno, lo que creo es que de esta idea que estoy lanzando, por eso digo, no llevo un proyecto, llevo un plan. El proyecto ya está funcionando, lo que trato de mejorarlo. Y en ese mejoramiento, el día de mañana, cuando me toque irme, porque nadie es eterno, por cuestiones deportivas o extradeportivas, el que sea mi sucesor mejore lo que yo he hecho. Y así, o sea, como decía Sergio, acá no pasa por una cuestión de criticar al director técnico. Hay que empezar a sacar esa palabra que es Vox Populi, de que, este hizo mal este posiciona mal aquel. No, el tema de eso queda uno en privado y decir, bueno, mi colega hizo esto, bueno, voy a tratar de mejorarlo. Porque uno siempre está sujeto a la crítica y a la crítica peyorativa, que es destructiva. Uno siempre está abierto a la crítica objetiva de que el error es una parte indefectible del ser humano, pero la crítica peyorativa que va con dolo, con mala intención, es parte del medio, no la vamos a poder evitar. Pero si nosotros estamos preparados para esa función, tenemos que evitarlo.
estar en el chisme, en el argüende, como se dice coloquialmente, no me sirve, eso es destructivo. Primero divide y después resta. Yo lo que tengo que es plantear otra perspectiva. Si tengo que ser esponja y absorber, contengo. Si tengo que dirigir, dirijo. Y si tengo que ejecutar, ejecuto. Pero no me puedo meter en ese mismo ruido porque si no, mi contratación es vulgar, no sirve. Si me contratan es para marcar una tendencia y una diferencia. Volvemos a lo mismo, parece una locura hablar de esto en el fútbol actual. Pero si lo estamos hablando, vamos a llevarlo a cabo, porque existe. Si lo estamos hablando es porque existe. Que me voy a dar contra la puerta, contra la cabeza, que voy a llorar, que voy a enojarme, pero eso lo voy a hacer a puerta cerrada. Entonces, por lo menos rápidamente y muy superficialmente es lo que yo te puedo aportar, Edmond. Hay mucho más contenido, mucho más extenso, pero no nos da el tiempo. Así que, no sé, Sergio, me gustaría que complemente la idea, si está o no está de acuerdo, con total confianza, Sergio. No, sí, coincidimos. Me parece que primero quiero felicitarte. No había participado contigo. Me está gustando mucho tu propuesta. Me parece que es una forma de hacer una propuesta positiva de soluciones al fútbol, a los dirigentes, a los proyectos que tengan deportivos. Y esa idea es la que a mí me encanta. O sea, yo desde mi posición, ¿qué puedo aportar de una manera positiva al fútbol, a los dirigentes? Yo tengo que estar preparado día a día para que si llega una oportunidad no me sorprenda. Yo tengo que estar listo. Entonces, hoy no estoy dirigiendo, pero yo hago mi análisis de cada semana a nivel internacional. Como te decía, hoy vi al Atlético contra el Chelsea y ves esquemas, ves formas y hago alineaciones, minutos de cambio. Entonces, me estoy preparando para que no haya sorpresas, y como fue a Chivas ayer. Entonces, yo creo que lo primero para aportar es dar soluciones, capacitarnos, prepararnos, estar al día para cuando tengamos que opinar en el fútbol, llevamos algo sano, en lugar de criticar al fútbol, a los colegas, a la gente, llevemos soluciones para hacerlo más digno y que siga siendo el deporte más maravilloso del mundo para mí. Qué bueno, Sergio, la verdad que te agradezco muchísimo tu experiencia. Ahí le comparto rápidamente a los compañeros y primero Dios, Sergio, la semana que viene muy gentilmente va a dar una charla que va a ser buenísima, no me quiero adelantar. La vas a dirigir, Sergio, y nos vas a compartir tus experiencias. Así que, compañeros, no sé, ¿algo más para agregar? Cristian, Denis, Edmond, Alex, con total confianza. No, bueno, solamente siempre agradecerte por la invitación, Sebas. Para mí es un gusto poder compartir con todos. Les envío un abrazo grande y el fútbol es eso, constante actualización. Nadie se puede parar y pensar que ya lo sabe todo. No, ese sería un gran error. Cada uno desde su lugar, aportando lo que sabe, el técnico en lo suyo, el director deportivo en lo suyo, el directivo también tiene que prepararse, el directivo tiene también que asesorarse. Muchas veces por el desconocimiento de la materia, los directivos cometen errores que se trasladan en el aspecto deportivo y no tiene que ser así. Pero yo creo que, bueno, es que el tema de director deportivo, como decía Sebas, involucra muchas ramas. Y sí, solamente quiero decir esto, hay lugares donde la dirección deportiva se valora mucho. Me parece que en México, y lo dijo hace un rato, no solamente se valora, sino que se paga muy bien a un director deportivo. En estos lugares, en Centroamérica, hay clubes de primera división que ni siquiera tienen director deportivo. La figura no existe y los técnicos hacen todo, o un directivo hace casi todo. Entonces, yo creo que también ahí se ha desvalorizado la función del director deportivo, porque no se le ha dado la real importancia que merece uno. Pero eso también tiene que ver mucho la cultura del país, la federación, cómo involucra a los profesionales en cada una de las áreas. Y como repito, ese es un tema más extenso, pero pasa mucho aquí en Honduras, pasa en Costa Rica, pasa en El Salvador, pasa en Guatemala, ni hablar en Nicaragua, pasa en Panamá, pasa en toda Centroamérica. Y clubes que tienen trascendencia, que tienen historia, tienen nombre, no manejan, no tienen ese manager, como le dicen en Sudamérica, o el director deportivo, o un presidente deportivo, como le pueden decir en México. Es lamentable realmente. A mí a veces me preocupa porque yo lo voy a contar como una experiencia personal, que Sebas lo sabe. Un club de primera división aquí en el país me quería contratar
y me quería contratar de gratis. Y solo hace un rato Sergio dijo, es bien pagado. Y el presidente de ese club me quería contratar de gratis. O sea, por favor, yo creo que uno se prepara y estudia, se capacita, se asesora, porque uno ama esta profesión, uno ama el fútbol, pero ya que no pude ser futbolista, puedo aportar. El técnico puede aportar de su lugar, el directivo también, el agente deportivo también, el consultor deportivo también, el árbitro, o sea, todos podemos aportar, pero tratando de ser profesionales, pero como dice la palabra, profesionales. Es una persona que vive enteramente de su profesión. Y ese es el tema, que aquí hay directivos que prefieren pagar jugadores en vez de pagar 2, 3 profesionales en su área que le van a hacer crecer estructuralmente al club. Lo van a hacer, van a potenciar las áreas del club para tener un club más sólido en todo lo que compete la estructura deportiva. Pero entonces es bien complicado, porque a veces la figura deportiva del director deportivo, valga la redundancia, no se valora. Lamentablemente no se valora en estos países. No digo en todos, pero en algunos lugares no. Entonces, es bien complicado. La verdad que hay que hacer conciencia. Hay que hacer conciencia con el directivo de la importancia de esa figura. Nada más eso, Sebas. Y les envío un abrazo grande a todos y, bueno, cualquier cosa estamos a la orden también. Saludos, Cristian. No sé si alguien más, compañeros, quiere cerrar con total libertad. Por mi parte, ahora después los voy a saludar, pero les quería agradecer de antemano la participación activa de todos. La verdad que fue espectacular la charla. Por mí me quedaría horas, pero que se repita esto semanalmente, que sacaremos un tema. Están todos más que bienvenidos. Espero que les haya gustado, así que les cedo la palabra para que vayan cerrando. No, nada, Sebastián, muchas gracias. Agradecerte la invitación al profesor Sergio, a cada uno de mis compañeros donde estén. Un abrazo y bendiciones. Felicitaciones, Sebastián, y un gusto compartir con todos ustedes. Abrazo desde Guadalajara, México. Qué bueno. Edmond. Agradecerles a todos, ¿verdad? Y un honor haber estado con ustedes en este tiempo hablando de lo más bonito que hay en este mundo. Y bueno, es siempre bueno recordar, bueno, yo en lo personal de México, extrañamente, a pesar de que en México hay un equipo que solo utiliza jugadores nacionales, a ese equipo es el que le voy yo, a pesar de que estoy aquí en Honduras. Tú sí sabes. En Honduras. Gracias, un placer, profe. Qué abrazo. Bueno. Paulo, para cerrar, ¿estás ahí, Paulito? Para ya. Qué bueno. Qué bueno. Quería, por mi parte, ya agradecerle sus tiempos a sus familias, porque es lo más importante que tenemos, el tiempo y la familia que nos hayan compartido con nosotros. Por mi parte, bendiciones para ustedes y orgulloso de este programa que salió espectacular. Así que muchísimas gracias. Paulo. Gracias, profesor. Y bueno, como siempre, ya saben, suscríbanse al canal de YouTube. Está en vivo, de hecho estamos en vivo ahorita por YouTube. Está como Fares por México. Ahí van a encontrar el video de ahorita. Estamos en vivo. Y bueno, igual suscríbanse al canal. Los invito a que se suscriban, que compartan la página. También al Instagram. Y ya en una semana estrenamos la nueva página web de la empresa con más información. Va a haber información diaria de varios deportes. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el día de mañana con más entrevistas. En este caso de artes marciales mixtas. Va a haber el día de mañana. Así que bueno, muchas gracias a todos. Les agradezco por su participación. Muchas gracias, Cristian, Alex, Gracias, Sergio. adiós. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias.